Hay cartas que nunca llegan, otras que viajan más allá del tiempo, cruzando vidas, tormentas y olvidos. Yo solo quería escribir en paz, alejarme del ruido del mundo. Pero entonces lo conocí a él. Theo, un nombre que parecía salido de otro siglo. Una sonrisa que me sostuvo antes de saber que la necesitaba. Nunca imaginé que enamorarme de él sería como abrir una carta antigua y encontrar mi propio nombre escrito desde el pasado. Esta no es solo una historia de amor, es una promesa que se repite, un faro que se enciende, un reencuentro que, por fin, encuentra su tiempo. Cartas desde el faro. A veces, pienso que el silencio del mar dice más que las voces que dejé atrás. Fue esa la razón principal por la que vine aquí, a esta costa lejana que nadie busca en los mapas turísticos. A esta aldea donde el tiempo parece oxidarse en las barandas de los balcones y en los faroles que no se encienden desde hace años. El cottage lo encontré por accidente. Bueno, eso me gusta creer. Era pequeño, con paredes blancas que se descascaraban y ventanas que crujían al abrirse, como si protestaran por el aire marino. Pero tenía una vista directa al faro. Y algo en ese faro me llamó desde el primer instante. Alto, vencido por la sal, con su cúpula apagada como un ojo viejo que ya no llora. Llegué con un par de maletas, 3 libros que no pensaba leer y una libreta nueva que aún olía a papel sin historia. Había dejado atrás el ruido, las fechas de entrega, las redes sociales llenas de gente que parecía feliz. Vine a escribir, aunque aún no sabía el qué. Vine, sobre todo, a escucharme. Fue en el tercer día, cuando el pan duro y el té sin azúcar me empujaron al pueblo. El café quedaba en una esquina que parecía salida de un cuadro antiguo. Ventanas pequeñas, una campanita en la puerta y una radio que sonaba bajito en la repisa. Él estaba allí. Camisa blanca arremangada, tirantes y esa sonrisa que parecía de otra época. Había algo en sus ojos, una especie de ternura reservada solo para quienes han conocido la pérdida. Me atendió con calidez, sin prisa, como si en ese pueblo las horas no se midieran. ¿Primera vez en la costa?, me preguntó. Asentí. ¿Y ya conoció el faro? Solo lo he visto desde la ventana. ¿Se puede visitar? Nadie va, está abandonado. Pero a veces vale la pena entrar igual. Y me guiñó un ojo. Su nombre era Theo. Theo Bennett. Un nombre que encajaba perfecto en ese pueblo, como una concha entre la arena. Volví al día siguiente. Y, al siguiente, no solo por el café, nunca fue solo por el café. Los días comenzaron a adquirir una cadencia distinta. Me levantaba temprano, no porque tuviera obligaciones, sino porque la luz de la mañana entraba oblicua por la ventana del dormitorio y me obligaba a vivir. El mar susurraba como si leyera en voz baja los pensamientos que aún no había escrito. Y, cada vez más, Theo se volvía parte de ese paisaje. No sabía exactamente en qué trabajaba. Lo veía en el café, sí, pero también lo encontraba ayudando al florista, cargando cajas en la librería, incluso barriendo la vereda frente al Museo Marítimo. Parecía tener la capacidad de estar en todas partes, como una nota musical que se repite sin volverse monótona. ¿Y tú qué haces cuando no haces nada?, le pregunté una tarde en que caminábamos cerca del acantilado. Escucho, me respondió sin mirar. Hay muchas cosas que se dicen en el viento. Yo reí, sin entender del todo si bromeaba o hablaba en serio. Supongo que eso fue lo primero que me atrajo profundamente de él. Su manera de habitar el mundo, como si cada objeto, cada gesto, cada recuerdo tuviera una música secreta que él podía oír. Una tarde me llevó al faro. No lo anunciamos. Solo caminamos hasta allí, bordeando las dunas, dejando que el viento enredara nuestras palabras. Al llegar, empujó la puerta con suavidad. Crujió como si nunca antes hubiera sido abierta. Hay lugares que guardan cosas, me dijo. A veces no objetos, sino emociones. Subimos por la escalera de caracol, pisando con cuidado las tablas flojas. En la cima, el cielo parecía más cerca. Y ahí, detrás de una antigua consola de mandos, Theo encontró una caja oxidada. Estaba aquí, dijo simplemente. La abrió como si desenterrara un tesoro. Dentro había papeles doblados, sobres amarillentos, nombres escritos con tinta corrida. Me ofreció uno. Lo leí en silencio. Era una carta de amor. Pasé la noche sin dormir.
La carta no salía de mi cabeza. Era tan íntima, tan profundamente viva, que parecía escrita ayer. Hablaba de una espera interminable, de una promesa hecha bajo la lluvia, de un amor que había resistido el silencio. Theo no me explicó mucho. Solo dijo que las había encontrado hacía tiempo, que siempre regresaba al faro para leerlas, que sentía algo al tocarlas que no sabía describir. Durante las semanas siguientes leímos todas las cartas. Las traía a mi cottage en un bolso de tela. Nos sentábamos frente al mar, a veces en silencio, a veces leyéndolas en voz alta. Yo empecé a escribir respuestas. Al principio como ejercicio literario, pero luego, no lo sé. Empecé a escribir como si fueran para alguien real, como si pudiera llegarle. En una de esas cartas, el autor hablaba de un tal E. Era una inicial. Nunca decía el nombre completo, pero cada frase estaba cargada de nostalgia. ¿Crees que E recibió estas cartas alguna vez? Pregunté. Theo me miró largo rato antes de contestar. Quizás no de la forma en que las esperamos, pero a veces las palabras llegan incluso cuando nadie las lee. Lo observé, su perfil recortado contra el horizonte. El viento agitaba su cabello, y por un momento me pareció fuera del tiempo. Como si no perteneciera del todo a este mundo. Y comencé a enamorarme. Fue lento, como cuando uno entra al mar en invierno, paso a paso, acostumbrándose al frío hasta que el cuerpo cede. No lo dije en voz alta. No todavía. Pero en cada letra que escribía, en cada historia que anotaba en mi libreta, estaba él, Theo, el chico del café, el del faro, el de las cartas que no eran suyas, pero que le pertenecían de algún modo. Una noche, mientras la marea subía y el faro seguía apagado, Theo me tomó la mano. No dijo nada. No hizo falta. Y yo sentí, por primera vez en años, que estaba exactamente donde debía estar. Me enamoré de Theo en silencio. No fue un acto repentino ni un arrebato, sino una certeza que fue creciendo, delicada como la espuma en la orilla. Era su forma de mirar el mundo, su ternura silenciosa, su risa breve. Me fui llenando de él sin darme cuenta, hasta que ya no podía evitarlo. Lo sentía en cada palabra que escribía, en cada rincón de mi día. Esa noche, la tormenta rugía sobre el mar con una furia antigua. El viento azotaba las ventanas del cottage y el cielo se encendía a intervalos con relámpagos que parecían buscar algo. Fue entonces cuando me invadió el miedo. ¿Y si Theo estaba en el faro? ¿Y si la tormenta lo sorprendía allí? No lo pensé. Me puse el abrigo, tomé una linterna y corrí. La lluvia era un muro. El viento me empujaba hacia atrás, pero seguí. El camino a la costa se volvió un río de barro, y aún así llegué. El faro se alzaba, oscuro y silencioso. Empujé la puerta, que chirrió como una advertencia, y subí las escaleras con el corazón en la garganta. Theo estaba allí, empapado, temblando. Miraba por la ventana como si esperara que el mar le hablara. Cuando se giró y me vio, no dijo nada. Solo bajó la vista, como si sintiera culpa por estar allí. Estaba preocupado, le dije sin aliento. No podía quedarme esperando. Él asintió, sin mirarme. Y entonces, sin saber cómo sostener más lo que sentía, lo dije. Me enamoré de ti. Sus ojos se alzaron, había asombro en ellos. No miedo, no rechazo. Caminó hacia mí. El faro seguía apagado, pero un relámpago iluminó el instante exacto en que me tomó del rostro con sus manos heladas y me besó. Fue un beso breve, sincero, como un reencuentro más que una primera vez. Como si ese gesto hubiera estado esperando décadas para ser cumplido. Nos abrazamos bajo la luz intermitente de la tormenta. Y en ese momento me permití creer que el amor podía vencer al tiempo. Desperté con la sensación de que algo faltaba. Busqué a Theo en el cottage, pero no estaba. Supuse que había salido temprano. Fui al café. Nadie lo conocía. Fui a la librería. Tampoco. El florista me miró confundido cuando mencioné su nombre. Nadie recordaba a Theo Bennet. La inquietud se convirtió en vértigo. Volví al faro. La puerta crujió igual que la noche anterior. Subí, temblando, y allí estaba la caja de lata. La misma de siempre. Pero al abrirla encontré algo distinto. Cartas, nuevas, todas firmadas por Theo Bennet, y todas dirigidas a Julian Harper. A mí. Leí la primera. Era de 1942. Hablaba de mi forma de escribir.
de cómo fruncía el ceño al pensar, de la cicatriz en mi ceja izquierda, de una promesa de reencuentro. Cada palabra era un eco de algo que nunca viví, o tal vez sí. Comprendí entonces, yo había sido amado antes. Había sido había sido el destinatario de aquellas cartas. ¿Y Teo? Teo había estado esperándome desde entonces. El faro tembló levemente. Una brisa cruzó el lugar. Alguien estaba allí. Me giré. Teo. De pie junto a la escalera, con la misma ropa empapada de la noche anterior, pero seco. Vivo. Real. Ahora lo sabes, dijo con suavidad. No podía hablar. Me acerqué. Tomé su mano. Era cálida. ¿Esto es real? Esta vez sí. Y, como si el universo quisiera confirmarlo, la luz del faro se encendió. Por primera vez en décadas, la torre volvió a brillar. Salimos del faro sin prisa. El pueblo aún dormía. La tormenta había cesado. El mar respiraba en paz. Caminamos por la orilla, en silencio, tomados de la mano. Esta vez no había que huir. No había que esperar otra vida. Estábamos aquí. Juntos. Y el faro, allá atrás, seguía encendido.